Como del Liceo 31 a los estudios de Canal 10. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Un gustazo verte. Antropólogo en alimentación. Y recién acabas de decir que acá se supo comer locro. Nosotros lo teníamos mucho más como que era un plato argentino. Ajá. No, en los recetarios de fines del siglo XIX, que hay 3, publicados en Uruguay, el locro aparece igual que la carbonada, la mazamorra, es decir, platos que son más bien de la tradición andina. Están muy presentes. Incluso hay unas crónicas de 1890, un libro bastante estudiado que se llama Divagando, de Máximo Torres, en el que se proclama que la carbonada es el gran plato nacional, antes que el asado. Mira. El gran plato nacional se consideraba la carbonada. El asado sigue siendo, además de un alimento, una excusa. También. Para sí, juntarse. Totalmente. Básicamente es eso. Básicamente, sí, ¿no? Nadie cuando te dicen vamos a comer un asadito no es que te vean con hambre o flaco, no, sino vamos a juntarnos, charlar y... Que dentro de lo que vos has tenido la oportunidad de estudiar, ¿qué es lo que significa ese prender el fuego, el ritual de preparar el asado antes de ponerlo también arriba de la parrilla? El asado con cuero, que no es muy común para nosotros, para los puebleros, pero que a veces cuando hay una festividad importante en campaña, campo, asado con cuero. Sí, sí. Bueno, las diferencias de comer en el medio rural y en el medio urbano son bastante grandes en Uruguay. Hay cosas que los urbanos no tenemos ni idea, pero sí, el asado es un ritual de comensalidad y de convivialidad, que es eso, para convivir, para pasar digamos, es donde es una excusa para reforzar lazos, ya sean afectivos, de familia, se hacen negocios, se hacen incluso pactos políticos alrededor de un asado. Quiere decir que es sobre todo eso, ¿no? Y tiene significados, o sea, la carne a las brasas se come en muchas partes del mundo. Yo me acuerdo cuando llegué a Cataluña les preguntaba, ¿cuál es el plato de ustedes? Carne a la brasa, te dicen. Claro. ¿No? O sea, pero tiene distintos significados. Para nosotros tiene un significado que tiene que ver mucho con el gaucho, con esa idea idealizada del medio rural, también del gaucho idealizado, con el ser nacional. Es un relato, es una narrativa de la nación. Y diferentes formas de hacer el asado, porque nosotros, si repasamos algún tipo de pintura que hayamos visto, que son pinturas costumbristas, ¿verdad? Sí. El asado clavado, por ejemplo. Claro, el asado al asador. En un pincho. Sí, el costillar entero, por lo general. Más fácil de llevar, digo, estamos hablando de personas que a caballo llevaban todo lo que necesitaban. Sí, tampoco podían cortar el asado de tira como nosotros lo comemos. Eso los gauchos nunca lo comieron, ¿no? Porque tenés que tener un serrucho o una sierra eléctrica. Igual que la parrilla horizontal, son innovaciones del siglo XX. El corte del asado, el asado de tira como nosotros lo conocemos, ¿es típico del Río de la Plata o en algún otro lugar del mundo también encontramos? Porque viste que está, que no sé si es cierto, pero por lo menos es el nombre, el corte inglés. Sí. El asado, que es medio parecidito, pero no. Sí, bueno, lo encontrás en otras partes porque, por ejemplo, no sé, yo viví muchos años en Barcelona, ahí sí, y lo promocionan, cortes uruguayos y argentinos ponen. Las dos banderitas y tenés ellos ahí le llaman churrasco, pero es nuestra tira de asado. ¿Qué es lo que pasa con otro tipo de comidas que nosotros las entendemos por típicas nuestras, que en realidad son comidas que de alguna manera también bajaron de los barcos, dijera Puglia, ¿no? Como de repente los guisos, bueno, la feijoada no bajó de los barcos, se nos vino de... No, tiene una tradición, la feijoada tiene una tradición, hay un estudio de Cámara Cascudo, que es un historiador brasileño, que explica que, si bien está como ese relato popular de que es comida de los esclavos y que se hacía con los restos que no se comían, no, él explica que hay una larga tradición europea de comer esas carnes en salazón, que son la oreja, o sea, partes poco nobles del cerdo. Y de hecho, él fecha la primera vez que se sirve feijoada, es en Río de Janeiro en el año 1831, 1832, si no me equivoco, y es en un hotel, o sea, no es una comida popular, después se hizo popular, pero es una comida de hotel, es una comida importante. Gustavo, ha cambiado un poco también lo que pasa arriba de una parrilla hoy en día. Y creo que las personas de la edad nuestra hemos visto esa evolución ante nuestros ojos. Los vegetales, las ensaladas calientes, como se le dice comúnmente, ahora, ¿no? Que entran todo tipo de verduras también, mientras se está haciendo la carne, los chorizos. Cuando yo hice la investigación, que ya tiene como 12 años del asado, no era tan frecuente eso. Otra cosa que a mí me sorprendió cuando volví, yo estuve varios años fuera, cuando volví, es el fernet en los asados, que antes
nuestra generación no lo vio eso. Eso es inaceptable. Pero lo interesante de estudiar la alimentación es que te permite ver cómo las identidades, eso que decías, los cambios que hay, cómo las identidades, que para los antropólogos nos importa mucho, esto siempre decimos que son relacionales, es decir, que son en relación a otro, en enfrentamiento o confrontación con otros, ¿no? Van variando y no es lo mismo la comida y lo que se entendía por lo nacional o lo uruguayo es fines del siglo XIX, lo que se va a entender como esa comida bajada de los barcos que entronca con esa idea del crisol de razas, el país blanco, etcétera, que instala sobre todo el vallismo a partir del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, con lo que hay ahora, porque también ahora se está volviendo a o se pretende construir una nueva identidad en la alimentación, que también tiene sus correlatos en otras manifestaciones de la cultura, donde el centro ya no es ni el gaucho ni el inmigrante, sino el indígena. Claro. ¿No? Ahora hay toda una movida con los frutos nativos y los productos locales de las lagunas, ¿no? Y que eso los cocineros lo traducen en un discurso que pretende poner en la mesa, por lo menos de los restaurantes y sobre todo de los restaurantes de la costa, digamos, que son básicamente los que tienen este tipo de cocina. En ese discurso lo que se señala es, estos son productos locales y son los productos que comían los indígenas. Incluso en los recetarios del siglo XXI, que ya tenemos algunos, se dice eso. Estaba pensando en las achuras. ¿Qué pasa con el resto del mundo, lo que tiene que ver con el consumo de lo que nosotros conocemos como achuras en la parrilla? ¿En el resto del mundo? Bueno, hay varios lugares donde, por ejemplo, en Turquía o en Grecia, lo que se llama kokoretsi, que es nuestro chinchulín, eso es muy apreciado. A mí me pasó de estar en Estambul con un amigo, con el Salva Banchero, que estábamos ahí, y ellos pensaron que nosotros no sabíamos lo que íbamos a comer. Y estábamos con una amiga que hablaba turco y nos dijo, se van a reír porque se están riendo porque piensan que no saben lo que van a comer. Entonces les digo, nosotros esto lo comemos. Les damos de punta. Sí, en otras partes se comen. En España no tanto, pero en otros lados se come. ¿Qué es lo que pasa con el futuro? Porque, a ver, nosotros podemos decir Uruguay asado, ¿verdad? ¿No? Como si vos, un turista que recién cae por acá, te pregunta por un plato típico, en esa lista va a entrar el asado. Sí. Bien. Pero ¿qué pasa? Quienes andan por la calle y andan con los ojos abiertos y los oídos también abiertos, ven que han llegado otras culturas latinoamericanas a vivir a nuestro país. Sí. Y ya de hecho, ya para revolverse, vos encontrás a mucho venezolano que te está vendiendo arepas, empanadas. Sí. Unas empanadas muy pareciditas, pero te das cuenta que hay diferencias. Sí, de maíz. De maíz. Sí. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con el futuro de la cocina uruguaya con la integración de diferentes culturas? Es lo que te comentaba. Lo interesante que se puede ver a través de los estudios de la alimentación es esa movilidad permanente de lo que uno considera como nuestro, ¿no? El diálogo local y global lo tuvimos siempre, lo tuvimos también con los inmigrantes que trajeron sus cocinas que venían básicamente de Europa y que se fueron adaptando a la sustitución de ingredientes que había acá y que en Europa había, pero acá no existían, en fin, ¿no? Todas esas modificaciones que han alejado mucho las recetas originales de Europa a las nuestras. No más una pasta para un italiano, nuestras pastas, cómo comemos las pastas los uruguayos, es un pecado para ellos. Mira. Sí, sería un pecado. El punto de la pasta, las salsas, la relación entre pasta corta y las salsas que llevan, que ellos tienen toda una cosa muy desarrollada. Un códex ya. Exactamente, como nosotros tenemos con la carne y los puntos de la carne, ese tipo de cosas, porque nuestro producto es la carne, bueno, ellos lo tienen también con la pasta. Ahora, la nueva inmigración que es más latinoamericana, va a poner, creo yo, más en el centro el producto esencial de América Latina, que es el maíz. Y que es muy interesante porque en nuestro país, en el año 57, el Estado, la ANCAP, la empresa ANCAP, la empresa estatal ANCAP, le pidió
al Crandon, porque esto va a ser la base del libro del Crandon que cumplió 80 años el año pasado, un libro para promocionar el consumo de maíz en Uruguay. Eso fue en el año 57. Ya era claro que comíamos muy poco maíz comparado con el resto de los países de América Latina, que en todos los platos nacionales el maíz participa. Y en nosotros es un choclo en el puchero, un poco de polenta, y igual tiene muchas resistencias entre las harinas nuestras son harinas de trigo. Sí, básicamente. Conseguir harina de maíz, bueno, está obviamente polenta, pero si vos querés hacer unos tacos... No, claro, no se te complica no tenemos ni idea lo que es la nixtamalización, todos los procesos del maíz que hacen en México, que hacen en Perú, las variedades, hay de cientos de variedades de maíz. Gustavo, hablemos de alimentación y salud, porque nosotros estamos... Viste que los uruguayos repetimos cosas sobre nosotros mismos como loros y a veces ni siquiera las razonamos, ¿no? Sí, siempre decimos que no comemos... solo los uruguayos. Bueno, eso es lo que yo conozco, pero lo que voy... Siempre entre las muchas cosas que repetimos sobre nosotros es que comemos mucho y muy mal. ¿Eso es cierto? Yo no lo sé porque a mí me interesa más la descripción y entender los fenómenos y no tanto, yo no soy un nutricionista como para prescribir qué nos estaría faltando, pero es evidente que nuestros platos favoritos son aquellos donde se juxtaponen los, ¿no? Como el olímpico, el chivito, incluso nuestras variedades de pizza, ese tipo de cosas que van muchas cosas, nos gusta mucho la cantidad, salvo con la carne, digamos, tampoco es que, no sé, no tenemos como una idea muy desarrollada sobre cómo debe ser, ¿no? Lo que te decía de los italianos o de los españoles con las tortillas y eso, pero sí que nos faltan... ¿Cómo ves el consumo de verduras también? Acompañando generalmente a la carne, ¿no? Porque, a ver... El consumo de verduras, igual que el del pescado, es obvio que en Uruguay es muy bajo. Subió un poco el de pescado en Uruguay, pero no alcanza ni a la media de un país europeo. Está muy por debajo. Y el repertorio de verduras, si bien se ha ido ampliando, también es acotado en Uruguay. No tenemos demasiados platos. Si bien un vegetariano comiendo dentro del sistema culinario uruguayo, la pasa mal, ¿no? Tiene pocas variedades. Sí que... Y en el campo, digamos, en la zona ganadera, los vegetales conocidos son el choclo, la papa, el boniato, el zapallo, y para de contar. Sí, no mucho más. Alguna lechuguita perdida también. Sí, por tampoco hay... Yo cuando entrevistaba a la gente del campo, las hojas verdes tenían una ausencia notoria. ¿Por qué calculás vos que pasa eso? Por la centralidad de la carne. Porque eso ya además está en las crónicas del siglo incluso XVIII y después del XIX, donde señalan que hay una cantidad de carne disponible para la gente que no tiene nada, ¿no? La primera crónica de un asado en Uruguay es de fines del siglo XVIII. El que escribe dice... describe que son gente pobre, verdaderamente, es decir, no tienen nada, pero comen más carne, y lo dice literalmente, que en la mesa del Estado de Inglaterra. Es decir, que más carne que el rey de Inglaterra comía un gaucho del siglo XVIII. Estudios como lo que tú haces, antropología de la alimentación, ¿sirven también como complemento para los nutricionistas para sugerirnos una dieta saludable? Sí, de hecho yo estoy trabajando con la Escuela de Nutrición y bueno, creo que me voy a incorporar a la Escuela de Nutrición. Ya tengo algunos proyectos con ellos, porque está muy bien las recomendaciones nutricionales, pero también hay que ponerlas en contexto, porque nosotros no comemos nutrientes, comemos menúes y platos, ¿no? Es decir, no lo pensás en términos de lípidos y no sé qué. No, estás comiendo. Estás comiendo. Entonces, también hay que adecuar las necesidades y también comemos dentro de determinada cultura. De cualquier manera, a ver si vos estás de acuerdo conmigo, estamos viendo mucha gente haciendo deporte. Vos vas o de mañana o de tardecita en la Rambla de Montevideo, hay legiones de personas corriendo, andando en bicicleta, en patines, lo que fuera. Esa actitud de vida también marca la alimentación de estas personas que uno ve que está creciendo esta tendencia. Y sí, antes el temor era a no comer y ahora el temor es a haber comido. ¿No? Eso es una diferencia muy grande. Y por supuesto, esto se enmarca dentro de otras cosas. Hay numerosos autores que ya señalan que esta idea que tenemos de correr y superarnos y esta cosa de llevar el emprendedurismo empresarial a nuestra propia vida tiene que ver con el contexto del capitalismo tardío en el que estamos viviendo. Gustavo, ¿has visto MasterChef?
No. ¿No lo has visto? No. ¿De ningún país? No. 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 No, porque te iba a preguntar quizás ese tipo de programas de televisión donde la gente cocina, ¿verdad? Son concursos de cocina, eso te has enterado. Eso Sí. He visto algún avance, una cosa así. Sé que acá Nilsson lo ganó y que fue... Me estás dejando bien, hasta que digo bien. No, a lo que voy es... se presentan en este tipo de programas nuevos ingredientes muchas veces para el público. Sí. Y también muchas veces son nuevos para los participantes. Claro. Eso de alguna manera también cambia la matriz de la alimentación, porque son programas... No lo digo porque es un programa de este canal, yo lo miraba antes de entrar a este canal, me devoraba literalmente MasterChef. Y uno se encontraba con nuevos ingredientes que después aparecen en las góndolas de los supermercados. Claro. ¿Cómo cambian ese tipo de programas que unen a la familia enfrente del televisor la alimentación de esa familia? Eso es un tema muy amplio, porque para empezar hay una redefinición ahí de lo doméstico, porque ahora cocinar se puso de moda. Hace unos años... Todos cocinamos. Claro. Hace unos años que los hombres cocináramos era como raro. Y no sé, la cocina era una actividad de las mujeres para satisfacer las necesidades biológicas diarias, pero ahora es una actividad glamorosa. Y estos programas tienen mucho que ver con poner la cocina en horario central, ¿no? A mí lo que me interesa mucho es también cómo se ha cambiado la transmisión del saber culinario, ¿no? Antes se lo leía en recetarios. Los recetarios, si nos fijamos, antes de la segunda mitad del siglo XX en el mundo, pero incluso en Uruguay, los recetarios eran para mujeres, bueno, en el siglo XIX muchos para hombres, pero para el siglo XX para hombres profesionales, ¿verdad? A ver, el libro La señora de Palma tenía dibujitos muy de época de los años 50, donde eran todas mujeres. A partir de los 50, esa idea de ingredientes por un lado y paso a paso por el otro, y fotitos, como tiene el de ilustraciones, sí, claro. Eso pasa a ser más frecuente a partir de la segunda. Pero esto en el mundo entero tiene que ver con el perfeccionamiento de la imprenta y un montón de cosas, pero cambia, y ahora estamos volviendo a la televisión, que había tenido en los 60, 70, había tenido mucha importancia. No digo a la televisión, pero sí a lo audiovisual, porque la gente ahora cuando quiere hacer una receta va a YouTube y busca ahí la receta. Totalmente. Gustavo, un placer recibirte, verte de Gracias vuelta por invitarme. y verte que estás tan bien. Muchas gracias, Jairo. Seguimos adelante con La Mañana en Casa.